Bueno, estamos hoy con Memorias de un pistolero en un video muy interesante, un video sobre la edición de libros. Mi nombre es María Fernanda Medrano y yo soy la editora en jefe, digamos, de Calixta Editores. La edición es un proceso muy especial, es un proceso íntimo, es un proceso que requiere de una complicidad con el autor. Digamos que hoy en día a veces se puede confundir un poco entre el corrector de estilo y el editor. El corrector de estilo es la persona que se fija en que las tildes estén puestas, que la puntuación esté correcta, obviamente que no haya errores de ortografía, que no haya problemas de tipeo y que no haya repetición de palabras o frases sin sentido. Digamos que es una corrección sobre el texto como texto en sí. El editor hace un trabajo a otro nivel. El editor revisa que la historia esté funcionando, que los personajes estén bien construidos, que haya un perfil psicológico de cada personaje, que los puntos de giros de la historia estén funcionando, que la historia no esté lenta y que la narrativa funcione. Yo siempre he dicho que una buena narrativa es como una buena pieza musical. O sea, tiene que llevarte taca, 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 taca. Si la narrativa no genera ese tipo de musicalidad, o sea, si cuando tú estás leyendo no sientes ese ritmo, pues no va a ser tan rico de leer. Al final, digamos que yo creo que las historias casi que todas ya están contadas. Estamos reescribiendo y reescribiendo y reescribiendo. Y la magia está en cómo reescribimos. Obviamente hay cosas de las historias que tenemos que disparar y tenemos que mover y que funcionan de cierta forma y que podemos ser originales. Pero la magia es ver cómo contamos esa historia. Un ejemplo, una historia de amor, la hemos contado ¿cuántas veces? Miles y miles de veces. Pero ¿qué es lo que hace que Romeo y Julieta sea tan especial? Es que esa historia es épica, está tan bien narrada, tan bien formada, tan bien creada, que por eso se convirtió en la historia de amor universal. Y eso sucede con todas las historias. Y el trabajo del editor es ese, es cuidar que la historia tenga ese ritmo, tenga esa métrica, tenga esa narrativa y que por supuesto funcione. Nosotros en Calixta, por ejemplo, somos editores muy duros de fantasía, o sea, es uno de los géneros que más nos gusta. La fantasía, el terror, la ciencia ficción, el misterio. Y este tipo de libros son diferentes de editar a un libro como por ejemplo Legado, que es un libro de vida real, es una historia de una familia colombiana y su crecimiento. Este tipo de libros tienen una edición diferente a los libros de fantasía, porque en los libros de fantasía, por ejemplo, tú tienes que revisar que la verosimilitud de la historia sea impecable. Entonces, un libro de fantasía se trata de configurar un universo completamente nuevo, con tus reglas como autor, con tus decisiones de cómo funciona ese mundo, con tus propias razas, con tus propios países, con tus propios territorios, animales, o sea, es toda una configuración del universo. Pero dentro de la configuración de ese universo tiene que ser verosímil. Entonces, digamos que yo en ese universo puedo crear magia, puedo crear dragones, puedo crear cosas que en este mundo, en nuestro mundo, no son reales, pero en la configuración de ese mundo tienen que ser verosímiles, o sea, tienen que sonar reales. Y eso es una cosa que tiene que cuidar mucho el editor, porque el autor a veces deja volar la imaginación hasta un punto tan alto que pierde la verosimilitud del libro. Entonces ahí entra a jugar el editor. El editor entra a darse cuenta si hay saltos de tiempo que no funcionan, si hay personajes que no están bien construidos, o si todos los personajes son iguales, que a veces a uno le pasa como escritor, y es que uno escribe los personajes y no se da cuenta que todos están sonando igual, porque como uno se está escribiendo, todos empiezan a tener la misma voz, y los personajes todos tienen que tener su propia voz. Y eso parte de hacer un perfil psicológico de cada personaje, de crearles un pasado. Eso no siempre sale en el libro. O sea, yo no siempre tengo que decir que es que mi personaje, la mamá se le murió, o que cuando era chiquito se cayó de un árbol. No lo tengo que poner en el libro, pero quizá para mí sí es muy importante tenerlo claro, tener ese perfil claro, porque eso me va a dar ciertas características de cómo habla, cómo actúa y cómo reacciona el personaje. Entonces, ese es como el quid y la magia de ser un buen editor. Digamos que es un trabajo de constante crecimiento. O sea, tú todo el tiempo estás aprendiendo cosas. Calixta es una editorial que está, por ejemplo, en ese trabajo, en el trabajo de aprender
a mejorar sus textos, aprender a trabajar con los autores, de darse la posibilidad de incluir mucho al autor en este proceso, de que yo me siente y le diga, ve, me parece que tenemos que mejorar esto, me parece que esta parte de la historia no tiene fuerza, y que el autor me diga, sí creo o no creo, o a veces me dicen, uy, tienes razón, pero la solución que me estás dando no me gusta porque no lo hacemos de esta forma. Y eso es un trabajo de compinchería que se crea entre el editor y el autor, que creo que es lo que genera la magia en un buen libro. Entonces, pues, ojalá que disfruten de todos los tips de los editores que van a encontrar en estos videos, y muchas gracias a este canal por darnos la posibilidad de contarles qué hace un editor, que es un trabajo que a veces no se aprecia mucho, pero que es muy importante en la literatura y además delicioso de hacer. Hola, mi nombre es Esteban Parra, soy editor en Ediciones B para Colombia, y un consejo para quien quiera ser editor es escuchar al autor y hacer todas las preguntas posibles y por haber. El autor es el conocedor de la historia, él es el que sabe por qué A tiene que llegar a B, por qué B va a terminar en C, por qué C tiene que volverse en algún momento. Uno lo único que tiene que hacer es escucharlo y todo lo que él le diga tratar de ponerlo de una forma más entendible, más práctica y más apta para el público general. Lo segundo es leer mucho, estar muy pendiente de las tendencias que están en ese momento en el mercado, ser muy estudioso de las cosas que están saliendo no solo a nivel nacional e internacional, y ser muy hábil al momento de identificar cuál va a ser la próxima tendencia que va a venir. No es tan sencillo hacerlo, pero si uno está pendiente como de las cosas que se están moviendo en el cine, de las dinámicas que se están moviendo en materia de prensa a nivel internacional, de los títulos más vendidos no solo acá sino afuera, puede llegar a tratar de identificar más o menos lo que se va a venir de un momento a otro y ver dentro de su paquete de novedades editoriales qué cosa puede suplir la necesidad que el mercado va a entrar a ofrecer. Y nada, los animo a que lean mucho, a que se atrevan a vivir otro tipo de aventuras que la literatura tiene por ofrecerles, y si quieren meterse a este mundo de trabajar como editor, háganlo. Es la cosa más satisfactoria que me ha pasado en la vida. Es un ejercicio muy lindo en donde se ve cómo se cumplen los sueños de las personas y en donde uno ayuda a que ese sueño sea mucho mejor y a moldearlo de mejor manera, y que la gente que lo esté leyendo haga parte de ese sueño y que todo confluya en algo de verdad muy bonito. Entonces, nada, un abrazo para todos. Hola, mi nombre es Margarita Montenegro, soy editora de Panamericana Editorial, y yo me pido que hable un poco de lo que es el oficio de editor. Creo que es algo que varía un poco dependiendo de cada editorial. En el caso de Panamericana, un editor viene siendo como un coordinador un poco, porque nosotros tenemos un equipo de gente que traduce, que ilustra, que hace correcciones. Digamos que el editor se encarga un poco de gestionar todo eso. Evidentemente el editor también entra a corregir el texto, a revisar gramática, ortografía, pero tiene una labor más técnica. Cuando ya el libro se diagrama, toca pensar no solo en la carátula, si el libro es ilustrado, en cómo se va a ilustrar, sino también en el tipo de letra que se va a utilizar, en cuadrar todas las cajas de texto del libro, que no haya aspectos técnicos, viudas huérfanas, que son líneas sueltas que quedan. Y bueno, sí que tenemos un poco de influencia en el tema de pensar qué tipo de carátula queremos hacer. Normalmente, bueno, en Panamericana hay unas colecciones que ya están creadas, entonces hay libros que uno piensa a qué colección pueden ir. Digamos que ahí ya está un poco determinado la caja y el texto que se va a usar, pero sí que se piensan otros aspectos como el de la carátula. ¿Qué más? Digamos que ser editor es un poco distinto a ser corrector, porque un corrector básicamente se sienta solo a corregir el texto de temas gramaticales, ortográficos y quizá un poco de coherencia. El editor también hace eso, pero digamos que no trabaja tan solo, trabaja con un equipo y piensa un poco como todo el libro en conjunto. Por ejemplo, no sé, una cosa que yo aprendí que no sabía era que las páginas del libro tienen que ser múltiplo de 4, mejor si es múltiplo de 16, porque eso son los cuadernillos que luego salen en la imprenta. Entonces,
esas son cosas que uno tiene que pensar ya desde el principio, desde que va a ser el libro. Y bueno, no sé, para la persona que quiera ser editor, yo empecé haciendo correcciones, corrigiendo tesis, corrigiendo libros, textos, y bueno, poco a poco me fui empapando más del tema hasta que tuve la suerte de entrar a Panamericana.